Misterios del Titanic que tal vez nunca se resuelvan. Dijeron que era insumergible. Entonces, ¿cómo es posible que el Titanic se haya hundido hasta el fondo del Atlántico solo 4 días después de su viaje inaugural? ¿Fue incluso el Titanic? Todo el mundo está de acuerdo en que un transatlántico de lujo zarpó el 10 de abril de 1912 y se hundió 5 días después, cobrando la vida de alrededor de 1.500 de los 2.223 a bordo. Pero ahí es más o menos donde termina el consenso. Algunos insisten en que el barco que se hundió no era el Titanic, sino el casi idéntico RMS Olympic. Según cuenta la historia, el Olympic había resultado dañado en un accidente el año anterior, pero para obtener una mayor compensación del seguro, los propietarios comunes de los barcos hicieron pasar el Olympic por el Titanic y luego lo hundieron deliberadamente. Si bien hay muchos agujeros en esta teoría del Titanic, los números de serie encontrados en partes del barco que no se hundieron lo respaldan. ¿Un incendio realmente selló el destino del barco? Un documental reciente ofrece evidencia creíble de que el Titanic, llamémoslo así por el bien de la discusión, había sido dañado por un incendio de carbón que había estado ardiendo durante 3 semanas antes de que el barco zarpara. El daño habría debilitado el casco del barco, acelerando así el hundimiento del barco cuando chocó con un iceberg. Eso sí es que chocó realmente con un iceberg, que es otro misterio del Titanic. ¿Por qué el capitán iba a exceso de velocidad? Durante décadas, la gente creía que el capitán Smith navegaba a toda velocidad por las aguas repletas de iceberg del Atlántico Norte, porque quería que el Titanic cruzara el Atlántico más rápido que su barco hermano, el Olympic. Pero en 2004, la Sociedad Geológica de América publicó un artículo académico del ingeniero Robert Essenheit con una teoría diferente. Afirmaba que la verdadera razón por la que el capitán del Titanic iba a exceso de velocidad era quemar carbón lo más rápido posible para controlar el fuego de carbón mencionado recientemente. ¿Qué hizo que el barco se rompiera en 2 pedazos? El 1 de septiembre de 1985, el oceanógrafo Robert Ballard descubrió los restos de 2,5 millas por debajo de la superficie del océano, junto con la sorprendente noticia de que el barco se había partido en 2 antes de hundirse. Previamente, todo el mundo había pensado que el barco se hundió intacto tras chocar con un iceberg mientras aceleraba temerariamente por aguas heladas cerca de la costa de Terranova. El descubrimiento de Ballard condujo a una nueva teoría, que la división del barco en 2 partes fue el resultado de fallas de diseño y la escasez de materiales de calidad por parte de los propietarios o constructores. ¿Un torpedo hundió el Titanic? La mayoría cree que el Titanic se hundió después de chocar contra un iceberg el 14 de abril, independientemente de otros factores contribuyentes, pero no todos. Algunos piensan que el Titanic fue torpedeado por un submarino alemán. Esta teoría no parece tan descabellada, teniendo en cuenta que 3 años después, en 1915,
Un submarino alemán hundió un barco de pasajeros, el Lusitania. Sin embargo, es posible que los teóricos de los torpedos confundan el Titanic con el Lusitania. También es posible que estén confundiendo el Titanic con el Olympic, que sufrió daños después de chocar con un barco militar en 1911. Aún así, la presencia de varios otros barcos en las cercanías del hundimiento del Titanic deja la pregunta abierta. ¿Hubo incluso un iceberg? Asumiendo que el Titanic no chocó con otro barco y no fue torpedeado por él, es seguro creer que chocó contra un iceberg, ¿verdad? No necesariamente. El capitán de navegación profesional L. M. Collins sostiene que si el Titanic hubiera chocado contra un iceberg, se habría hundido en cuestión de minutos. En cambio, Collins y sus seguidores creen que el Titanic debe haber chocado con un témpano oculto de banco de hielo, capas de hielo de varios años que flotan cerca de la superficie del océano, que se había abierto camino hacia el Atlántico desde el océano Ártico. Collins señala las discrepancias en los relatos de los testigos oculares, que en realidad pueden deberse a varias ilusiones ópticas naturales, si tan solo la tripulación tuviera binoculares, ¿verdad? A lo que da paso a otro misterio. ¿Por qué la tripulación no tenía binoculares? Seguramente, si la tripulación tuviera binoculares, habría visto el peligro a tiempo para cambiar de rumbo. Pero todo el suministro de binoculares del Titanic estaba guardado bajo llave en un compartimiento de almacenamiento, y un miembro de la tripulación que había sido trasladado fuera del barco justo antes de zarpar tenía la llave. El miembro de la tripulación luego afirmó que olvidó entregar la llave. ¿Pero se olvidó? ¿O se aferró deliberadamente a él? Y si es así, ¿fue para promover el fraude de seguros mencionado anteriormente? ¿O era algo completamente diferente? Si hubo una advertencia, ¿por qué nadie la tomó en serio? Incluso sin binoculares, el Titanic podría haber tenido tiempo de cambiar de rumbo antes de la colisión si alguien hubiera advertido a la tripulación. Pero aquí está la cosa. Alguien advirtió a la tripulación. Una hora antes de la colisión, un barco cercano, el SS Californian, había comunicado por radio que había sido detenido por un campo de hielo denso. Sin embargo, el operador de radio del Titanic, Jack Phillips, nunca transmitió la advertencia al capitán Smith. Algunos dicen que el mensaje se transmitió deliberadamente como un no urgente, pero nunca lo sabremos con certeza, ya que Phillips se hundió con el barco. ¿Tuvo algo que ver el barco SS Californian? Este crucero se encontraba a menos de 20 kilómetros del lugar donde se hundió el Titanic. Envió una advertencia al Titanic sobre las condiciones peligrosamente heladas que pueden haber sido transmitidas como un asunto no urgente. Más tarde, la tripulación del Californian supuestamente ignoró las señales de socorro del Titanic, aunque afirmaron que no estaban al tanto de esas señales porque su operador de radio no estaba de servicio. ¿Realmente el californiano no se dio cuenta de lo que estaba pasando a simple vista? El tercer barco. Es posible que el Californian no haya sido el único barco que ignoró las señales de socorro del Titanic. Un barco noruego, el Samson, también pudo haber estado cerca. De hecho, algunos creen que el Samson estaba más cerca del Titanic que el Californian, pero ignoró sus señales de socorro para evitar ser procesado por caza ilegal de focas. J.P. Morgan planeó todo. Algunos que creen que el Titanic
tomó el lugar del dañado olímpico, culpan al financiero John Pierpont Morgan, quien era uno de los dueños de la compañía propietaria de ambos barcos. Morgan era una de las personas más ricas del planeta en ese momento y ejercía un poder considerable. Además, no se presentó en el último minuto en el único viaje del Titanic. ¿Por qué Morgan y toda su familia no terminaron en el barco? ¿Sabía lo que iba a pasar? ¿Lo planeó? ¿Por qué no había suficientes botes salvavidas? No importa qué causó el hundimiento del Titanic, una pérdida de vidas tan masiva probablemente podría haberse evitado si el barco hubiera llevado suficientes botes salvavidas para sus pasajeros y tripulación. Entonces, ¿por qué el transatlántico de superlujo tenía solo 20 botes salvavidas, el mínimo legal? ¿Por qué los propietarios del barco decidieron ignorar las recomendaciones de llevar un 50% más de botes salvavidas? Si el hundimiento fue simplemente una estafa de seguros, ¿cómo se puede explicar la devastadora falta de botes salvavidas? Esto parece encajar más con otro complot de intento de acabar con otras personas que iban en el barco, pero también podría ser más que una reducción de costos por parte de los propietarios del barco. En fin, muchos de los secretos del Titanic todavía desconciertan a los investigadores un siglo después.